¿Qué tal? Nos place encontrarnos nuevamente en este espacio virtual llamado El Conversatorio, donde nos encontramos amigos, hermanos de la iglesia para estudiar las verdades bíblicas de la lección de escuela sabática. Y quisiera darles una cordial bienvenida desde donde nos estén viendo, escuchando. Tal vez ha sido en su momento de estudio o mientras está manejando con cuidado o cocinando, haciendo alguna actividad en casa. Dedicamos este espacio a estudiar la Biblia, también para orar y reflexionar sobre las cosas que Dios ha planeado para nuestra vida de manera espiritual, la vida familiar, pero también la vida eclesiástica. Y es muy importante recordar que esta lección es la número 3, se llama La unidad en Cristo. Y a mí me alegra leer esto porque creo que una de las formas en las que nuestra iglesia se mantiene unida es que esta lección se está estudiando en este momento en todo el mundo y creo que es una forma de mantener la unidad. Soy Leticia Robles, no estoy sola, aquí está un hermano de la iglesia que me gustaría que se presente, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Fermín Rivera y vamos a tratar de resumir los puntos más importantes, porque si bien este es un tema muy amplio, de Ujú. muchos matices, de muchos puntos de vista, estoy seguro que todos tienen una diferente opinión o experiencias, Claro. así que los invitamos a seguir estudiando este tema en sus casas, a seguir orando y buscando siempre la presencia del Espíritu Santo. Y si le parece bien, me gustaría partir leyendo el versículo. Esta lección habla acerca de los mensajes de Pablo a la iglesia de Corinto. Y fue una iglesia interesante, tenía sus fortalezas, sus debilidades, pero también sus desafíos, como todo grupo social. Estudiamos las cartas dirigidas a la iglesia de Corinto en una primera y en una segunda parte. Y el versículo de base de esta lección dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Pareciera ser que la iglesia de Corinto, hermano Fermín, estaba pasando por un momento tal vez donde estaban creciendo mucho, pero también tenían sus desafíos. Y uno de esos desafíos era mantener la unidad. Estaban pasando ahí cosas interesantes, ¿no? Pues sí, y el apóstol Pablo, por lo que podemos ver, él tomó este asunto no como un asunto trivial o un asunto menor, porque inmediatamente de que empieza su carta, Ujú. de inmediatamente después de saludar, empieza a introducir el tema de la unidad. Claro. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo le está dando una prioridad muy especial a este asunto. ¿Y por qué? Porque estaba viendo por ahí divisiones, es decir, había grupos que se estaban empezando a cerrar y también estaba viendo ciertas actitudes desde la psicología, yo llamaría como interacciones problemáticas, como injusticias, celos, envidias, divisiones, incluso divisiones que desde el autor de la lección hacia nuestros días podrían llegar a demandas judiciales, ¿no? Entonces, cuando Primera de Corintios capítulo 1 nos ayuda a comprender esta situación, ¿no? En primer lugar, que era una iglesia que estaba creando grupos en torno a líderes locales. Pablo habla preocupado por esta situación, incluso hasta expresa cierto miedo porque ocurran estas situaciones, ¿no? Y ahí es Sí. donde usted dice que no lo estaba tomando como a la ligera, ¿no? Así es. Y algo que hay que recalcar durante la lección, podemos ver un énfasis que hace el apóstol Pablo en el origen, en la forma o en la única forma en la que se puede lograr esta unidad. Al final vamos a ver
que es solamente por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y el centro focal, incluso en el versículo que usted acaba de leer, él no habla por él o no habla no busca una unidad como, como pudiéramos hablar de una unidad en un equipo de fútbol o en un... Él habla, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No habla en el nombre de Él, no habla este, eh, por otra razón, sino que buscar la unidad en el Señor Jesucristo. Y es un punto muy importante. Y ahora, ¿en qué tener la unidad? Él decía en versículo 17 del capítulo 1, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿no? Que nosotros no perdamos de vista esa misión o esa meta que nosotros tenemos y que se estaba perdiendo por esta, en una primera parte, por estas divisiones que se estaban viviendo a modo de grupos o estaban siguiendo a ciertos líderes, ¿no? Y por ahí la lección también habla de una madurez espiritual o de una inmadurez, ¿no? Esto me hizo pensar mucho y reflexionar en cómo cuando no hemos dedicado tiempo a esta parte del estudio de la Biblia, a mantener nuestra relación con Dios, que sí se requiere dedicar tiempo. eh, Probablemente puede venir algún líder que suene muy bonito lo que dice, que yo me haga sentir muy bien y que no ponga como filtro la Biblia, ¿no? A ver, esto que esta persona me está diciendo está en base a la Biblia. Es esta persona lo que está haciendo, está siguiendo el ejemplo de Jesús, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí. Como cuáles deberían ser esas características del liderazgo cristiano. Entonces, cuando no hay esta madurez espiritual de poner ese filtro, pues probablemente vamos a seguir a cualquier persona, ¿no? Y eso puede ser también peligroso. Sí, y pareciera ser que los hermanos de la iglesia de Corinto, pues no leían mucho, no sé, que si hay algo, no digo, no estoy hablando de nadie, ¿verdad? Nadie se sienta Ajá. aludido, pero Ujú, pues cada uno tenía un predicador favorito. ujú. Algunos dicen que eran de Pablo, otros de Apolos y otros de Pedro. Y esto había llegado a generar contiendas entre ellos, según lo podemos ver Claro. en 1 Corintios 1:11, Ujú, sin darse cuenta que todos predicaban un mensaje en común. claro. Ujú, Lentamente la vida en la iglesia se quedó afectada y ujú. la falta de unidad incluso ocasionó que se celebrara la Santa Cena. Ahí lo podemos ver en 1 Corintios 11:33. Ujú. Y como usted dice, incluso llegaron al extremo de demandarse mutuamente en los tribunales. Imagínese. O sea, la Ujú, desunión sí estaba en límites extremos. claro. Y bueno, ese es como que el contexto en el que se da la lección y por qué se nos dice que debemos estudiar la unidad ahora, porque aunque decimos, ah, eso ocurrió allá cuando estaba Pablo en la iglesia de Corinto, la verdad es que nosotros no estamos lejos de eso. Nuestra iglesia hoy en el 2026 sigue teniendo los mismos desafíos. Y la lección me hizo pensar, hermano Fermín, no sé cómo usted vea, que estas actitudes de división empiezan de manera individual, ¿no? Cuando nosotros, desde la perspectiva bíblica, eh, empezamos a desarrollar cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Como las envidias, los engaños, las contiendas, las injusticias, que la Biblia describe son pecados que nos alejan de Dios, ¿no? Y que cuando estamos en grupo, pues salen a reducir y afectan nuestra interacción en la iglesia, incluso no en la iglesia, también en la vida familiar, ¿no? En nuestras relaciones. Y por ahí Pablo dice en 1 Corintios 12, habla acerca de una metáfora, el cuerpo de Cristo, y menciona, partiendo del cuerpo, cómo el cuerpo es un organismo que mantiene una unidad, pero tiene diferentes partes, ¿no? El cuerpo tiene una diversidad de partes, pero también una diversidad de funciones, ¿no? Una célula forma parte de un órgano parte de un sistema y un sistema pues forma parte del cuerpo. Ujú. Entonces, Pablo
habla acerca de la metáfora de la unidad donde dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y sí, hay diversidad, cada uno es diferente, pero hay diversidad en dones, en capacidades que nosotras todas debemos encaminar a nuestra misión, ¿no? De predicar el evangelio, de que otros puedan tener el privilegio también de conocer este mensaje, ¿no? Entonces, al final él termina diciendo que la Biblia, que la iglesia no debería centrarse en los líderes humanos, sino que deberíamos centrarnos en Jesús, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de la metáfora de 1 Corintios 12 del cuerpo de Cristo? Porque es una metáfora muy interesante que él utiliza para ilustrarle a la iglesia, porque como que hasta medio desesperado, ¿no? ¿Cómo le enseño a esta iglesia, preocupado, que deben de mantener la unidad, que sí son diferentes, pero diferentes en sus capacidades para ponerlas al servicio de Dios, ¿no? Sí, definitivamente la unidad que menciona la lección es un resultado, no es algo que podamos lograr si no estamos todos unidos a Cristo individualmente. Como usted lo decía, al final la unidad se da en automático. Es algo que no se busca, es un resultado eh, inconsciente cuando realmente todos estamos, cada uno, exaltando a Cristo en nuestra vida. Ujú. La unidad en Jesús no es uniformidad, no es que todos vamos a ser grises, todos vamos a ser Todos rojos, vamos a todos vamos pensar a ser blancos. igual. No, Ujú. la unidad implica que todos pensamos, no implica que todos pensemos de un mismo modo, Ujú. sino que actuamos todos o que actuemos todos de la misma manera. Ujú. Las pequeñas diferencias de opinión, los distintos dones que cada uno tiene, cuando están centrados en Cristo, en lugar de generar desunión, Ujú. generan unión. Claro. Entonces, así como usted menciona el cuerpo, pues hay órganos o partes del cuerpo que son más honrosas y otras deshonrosas, como los pies, tal vez no los vemos, Ujú. Pero son pero pues qué importantes, importante mantienen el es. equilibrio, la... Así es, pero Ujú. nadie los ve. No Ujú. son, no hay, no son, no tienen la Ujú. misma exposición Ujú. que unas manos. ¿Sí me explico? Entonces, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Claro. Y si usted me permite, me gustaría Sí. leer algunos versículos del capítulo 12 de 1 Corintios, donde Pablo ilustra la unidad en esta metáfora del cuerpo. Y me gustaría ilustrar tres cosas. El capítulo 12, versículo 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, formamos parte de un sistema donde todos influimos constantemente uno en el otro y estamos en constante interacción, ¿no? Dos, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Y en este sentido, tal vez, siguiendo esta metáfora, alguno diría, ¿no? Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, ¿no? Que ahí es donde empezaría la división, la desunidad, ¿no? Y el versículo 2 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así Es es. decir, si en nuestra comunidad eclesiástica alguien logra algo, todos nos ponemos contentos, ¿no? De manera práctica, ver que la escuelita en nuestra comunidad de música, que es un proyecto de servicio a la comunidad, porque reconocemos que la sociedad, nosotros como unidad eclesiástica, como iglesia, deberíamos unirnos a la necesidad que hay en nuestra sociedad de ofrecer a los niños herramientas para que se desarrollen, Sí. ¿no? Y la iglesia se une a esto, no es indiferente a esto. Y ha logrado la escuelita en nuestra comunidad, pues que varios niños aprendan a tocar un instrumento. Ujú. Y nos alegramos, ¿no? Pero también si un integrante de la familia, de la iglesia, se enferma, pues nosotros también nos preocupamos, ¿no? Y acercamos ciertas ayudas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, sería un error decir, es mi vida, déjame, me vale, ¿no? Cuando pensemos en la familia,
lo que yo hago o deje de hacer, pues va a repercutir en nosotros, ¿no? Entonces, en el resto de la familia. Entonces, cuando nos vemos como parte de, siguiendo la metáfora de la iglesia, del cuerpo, perdón, en nuestra iglesia, cuando nos vemos como una parte importante no aislada, empezamos a ser más conscientes y empezamos a actuar con más responsabilidad. Sí, hablando de responsabilidad, un énfasis que hizo Pablo a la iglesia de los Corintios que les pregunta en 1 Corintios 1:13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Les Claro. pregunta, Ujú. ¿o fue crucificado Pablo por Ujú. vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, él los está dirigiendo a la persona más importante de, de la iglesia, a la persona de Cristo. Cristo es el centro del que hace posible que la iglesia tenga una verdadera unidad. Y podemos ver que la unidad, las personas que se mantienen unidas tienen ciertas características y la lección las divide en personas inmaduras y maduras. Ujú. No habla acerca de la edad sino de madurez o inmadurez espiritual. Ujú. Y cada una tiene ciertas características. Por ejemplo, eh, en el 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ujú. O sea, vamos a ver que hay características que las personas que tienden a la desunión o a la crítica son personas inmaduras espiritualmente. Pablo los compara como a niños. Claro. En 1 Corintios 3:1, que se alimentan de leche. 1 Corintios Ujú. 3:2, son carnales y se dejan llevar por la opinión de otros. Lo podemos Ujú. ver en 1 Corintios 3:4. Entonces, tenemos por otro lado las personas maduras, las que llegan a una madurez espiritual que pueden sobrellevar los errores o los tropiezos de los demás, porque en lugar de criticarlos, se dan cuenta que son personas que también están creciendo y que también necesitan una mano que los ayude, Ujú. que los saque y no que los hunda, ¿verdad? Claro. Ujú. Y esas personas son comparadas a personas adultas Ujú. espiritualmente. Ujú. Toman alimento sólido y son espirituales y tienen discernimiento espiritual. Claro. Ujú. Entonces, la unión, la unidad en la iglesia no solamente se logra a través de buscar tener estas características, ¿verdad? Claro. Y bueno, finalmente la lección habla acerca de, el hermano Fermín decía que nuestra vista debe estar en Jesús, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Y una parte crucial de su liderazgo fue el servicio, porque como mencionaba Pablo, pues ya estaban ahí la iglesia de Corinto dividiéndose y dirigidas por ciertos liderazgos, que tal vez no eran, algunos pudieron haber sido dañinos para la comunidad eclesiástica, otros no, pero pues como que los seguidores estaban diciendo tú, ¿qué team eres, no? ¿Pablo o quién, no? Entonces, Pablo advierte, nos dice qué características debe tener un liderazgo para que nosotros podamos decidir, ¿no? La persona a la que nosotros debemos de seguir es a Jesús. Sí. ¿Qué características tenía el liderazgo de Jesús, hermano Fermín, y que nosotros podemos practicar en nuestro liderazgo o que podemos poner como filtro cuando veamos a un líder en la iglesia, ¿no? Me gusta mucho lo que dice Filipenses 2, 5 y 8, y si me permite me gustaría leerlo. Claro, claro. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo noto aquí dos características: servicio y obediencia. Servicio hacia la comunidad
Y obediencia, pero ¿obediencia a qué? Obediencia a lo que dice la Biblia. Obediencia a lo que dice la Biblia como parte de lo que nosotros debemos vivir como líderes o como personas. Si nosotros estamos viendo un liderazgo que lo menos que hace es servir y que la forma en que se expresa o la narrativa que está promoviendo no es en base a la Biblia, no dice vamos a obedecer el mensaje, pues ahí deberíamos nosotros cuestionarnos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opina usted de estas dos características, el servicio y la obediencia? Pues son características que nos ayudan a determinar si nosotros estamos buscando la unidad. Porque así hay un versículo que ese está en Primera de Corintios 4:1 que dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Uh-huh. El líder el líder de la iglesia es Jesús. A eso no debemos de tener ninguna duda. Todos los demás que la lideran son servidores de Cristo. Uh-huh. Si el siervo que administra debe comportarse como se comporta Jesús. Uh-huh. Es una característica que tienen que tener los líderes de la iglesia. Uh-huh. Siempre dispuestos a entregarse humildemente al servicio de los demás. Uh-huh. De acuerdo a Filipenses 2, 3 al 8. Uh-huh. Algo que más o menos, relacionado con lo que usted leyó también. Uh-huh. Entonces nos dice la sierva del Señor, nos dice: nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Uh-huh. Satanás puede sembrar discordia, solo Cristo armoniza los elementos discordantes. Uh-huh. Entonces, pues a quién estamos, podemos estar dentro de la iglesia, pero la tarea de quién estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, hemos llegado al fin, a la parte final de esta conversación. Queremos agradecerles que hayan tomado un momento para conectarse con nosotros. Y me gustaría, antes de yo dar mi mensaje final, que usted pudiera dar como su conclusión, por favor. Bueno, la unidad en Cristo, solamente quiero enfatizar lo que ya había dicho antes, es un resultado. Uh-huh. Es un como si fuera nuestro termómetro social o grupal. Claro. Porque también tenemos un termómetro individual, ¿verdad? Familiar. Ajá. Nosotros nos podemos dar cuenta, Uh-huh. pero cómo está la iglesia, Uh-huh. nos podemos dar cuenta en los líderes y en la unidad. Uh-huh. Y los que se consideran, o podríamos decir que son personas maduras espiritualmente, Uh-huh. tienen el reto de ayudar al crecimiento de los que son inmaduros espiritualmente. Uh-huh. No podemos esperar que un líder critique o socave o manipule, o no esperamos que los líderes de nuestra iglesia puedan ser personas maduras espiritualmente, capaces de poder dirigir Uh-huh. a los hermanos que están creciendo en la fe. Muy bien. Pienso mucho en esta doctrina de la iglesia, ¿no? De crecer en Jesús. Son líderes que se preocupan porque las personas sigan creciendo en Jesús. Y bueno, tal vez usted es la primera vez, o tal vez tú es la primera vez que estás en contacto con este conversatorio y has escuchado que hablamos mucho de Jesús. Y tú te cuestiones, bueno, sí hablan de Jesús, pero ¿dónde puedo saber más? Si es tu primera vez en la que estás en contacto con nosotros y no has leído la Biblia, sugerimos que empieces a leer por los evangelios para saber más acerca de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si quieres saber más de él, te invitamos a leer los evangelios. Es una lectura muy sencilla que habla de su vida, desde su nacimiento hasta la muerte. ¿Y por qué es que nosotros hablamos mucho de él? Porque su vida, Dios fue una forma en la que, haciéndose hombre, trató de acercarse a nosotros para explicarnos estas verdades, ¿no? Y no solo verdades que podemos practicar en la iglesia, sino también en nuestra familia. Cuando mantenemos una actitud de servicio,
el uno hacia el otro, de obediencia hacia las reglas que ponemos para mantener un orden, porque necesitamos de orden, pues en nuestra familia también hay unidad, ¿no? Entonces, gracias por estar con nosotros y nos vemos próximamente con la lección 4 en un próximo conversatorio.